días. Hola. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días para todos, bienvenidos. Hola, profe, buenos días. 2 minuticos, empezamos. Y empezamos. Ok. Entonces, empezamos acá. Estábamos hablando un poco de la cadena de valor. Vale. Pues vamos a retomar desde acá. Vamos a hablar un poquito, recordar qué dijimos sobre la cadena de valor. Entonces dijimos que teníamos, esto es como un cliente ve a la firma o a la empresa como un todo. ¿Vale? ¿Qué es esto que está acá? Esto es lo que ve el cliente final en una empresa, independiente de la empresa que sea, servicios, una empresa productiva y cualquier tipo de producto. ¿Vale? Eso es lo que se ve desde afuera. Sin embargo, al interior se analiza desde diferentes perspectivas. Habíamos hablado un poco de lo que era esta parte de acá, el margen. ¿Sí? Que se analizaba desde dos perspectivas, la perspectiva del cliente y la perspectiva de la empresa. Desde la parte del cliente, el margen es el valor agregado que le agrega la empresa a las materias primas que al final se convierten en ese producto o servicio final que recibe el cliente. Eso era lo que el cliente concebía como margen. Y desde la firma, pues lógicamente el margen es ese rédito económico que recibe a partir de sus actividades. ¿Vale? Por otra parte, teníamos acá dos tipos de actividades. Entonces habíamos dicho que nosotros en este curso nos íbamos a centrar en esta parte de abajo. Que son las actividades primarias de la empresa. ¿Y qué son las actividades primarias? Entonces habíamos dicho que toda esta parte que está en amarillo son actividades. Vamos a escribirlo. Toda esta parte. Actividades que agregan valor. A la materia prima hasta que se convierte en el producto final. ¿Vale? Denme un segundo. Un minuto, por favor. Ya, gracias. Vale, entonces esa es la parte que nosotros dijimos que íbamos a estar trabajando y dijimos que las actividades que le agregan valor en general son la logística de entrada, que hace referencia a toda la parte que vendría siendo la adquisición de materias primas principalmente, esa es la logística de entrada. Desde que se compra, desde que se adquieren dichas materias primas hasta que llegan y entran al proceso productivo, toda esta parte que se llama la parte de operaciones es ese proceso productivo, donde se transforman todas las materias primas, ¿sí? Y la logística de salida, que es la parte donde ese producto que ha sido fabricado, manufacturado, se transporta desde la fábrica hasta el cliente final, ¿sí? Pasando bien sea por centros de distribución, por retailers, etc. ¿Vale? Y aparte vimos que está esta parte de marketing y servicios, que es todo lo referente a ventas. Profe, ¿Sí? es que hay un compañero que quiere entrar como hace 10 minutos. Si lo puede dejar entrar, Vale, gracias. por favor. Sí, claro. Gracias. Vale. Gracias por avisarme. Ya habíamos dicho que esta parte de marketing y ventas, si bien es importante, lógicamente hace parte de
de todo lo que es la caja negra. Ya vamos a hablar de un poquito del modelo de caja negra, pero hace parte de esa agregación de valor. ¿Por qué? Pues porque sin esa actividad de ventas, independiente de que yo haya manufacturado el producto, no pasa nada, nunca lo va a recibir el cliente, ¿vale? Pero dijimos que en esta parte de marketing y ventas, en este curso la vamos a tocar muy poco, quizás algo en tema de pricing, al final en revenue management, que alcanzamos. Se ve más o la tocan más en lo que es el curso de gestión de operaciones de la unidad de negocios, de sus compañeros de ingeniería comercial. ¿Vale? Y acá la parte de servicios, pues es toda la parte más de postventa que se hace hacia el cliente. Sin embargo, habíamos dicho que no confundir y que lo tuviéramos en cuenta porque igual lo vamos a ver cómo funciona este modelo o el proceso de transformación para una empresa de servicios. De hecho, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo analizamos una cadena de suministro o cómo construimos más o menos básicamente la cadena de suministro de una empresa de servicios. ¿Listo? Eso es el resumen más o menos de lo que alcanzamos a hacer en la clase anterior. Vale. Aquí habíamos encerrado estas tres actividades que son en general donde vamos a estar trabajando, que son todos los modelos que vamos a estar tocando, modelos de predicción de demanda, modelos de inventario, modelos de operaciones, de procesos, y quizás algo general de cadena de suministro. Se me puede estar escapando algo más, por ahí quizás planeación agregada, que también va a estar por ahí. Pero son más o menos todos esos modelos pertenecen a la logística de entrada, a la transformación de producto y a la logística de salida. ¿Listo? Repito que quizás veamos algo de marketing y ventas, pero dependerá del avance que llevemos en el curso. Vale, hemos realizado también la definición de operaciones. Dijimos son un conjunto de actividades de diseño, planificación, ejecución, control y mejora de un sistema productivo de bienes y servicios. Debería decir de bienes y o servicios, ¿vale? Porque aplica tanto para bienes como para servicios. Y operaciones no son solo aquellas cosas que hacen parte del proceso de manufactura, digamos aquellas cosas que cambian la forma física de los materiales, hablando netamente de lo que es una empresa de producto. Sino también todas aquellas actividades que están relacionadas con la consecución de las materias primas hasta que el producto final se entrega al cliente, ¿vale? Por eso dice actividades de diseño, planificación, ejecución, control y mejora. ¿Listo? Ya habíamos dicho que nosotros en general, todos los modelos que vamos a hacer se van a centrar en estas tres cosas: planificación, ejecución y control. ¿Listo? Vale. Además dijimos que, pasando un poco por acá, habíamos hablado de esto, los tipos de decisiones. Entonces nosotros dijimos que una empresa tiene 3 niveles de decisión, ¿sí? Que son el nivel estratégico, táctico y operativo. Ya habíamos dicho que hacia abajo en esta composición de la firma, ustedes logran ahí ver que está más o menos como la estructura general de la empresa: misión, objetivos, estrategia, y abajo como todos los temas operativos de la empresa en finanzas, operaciones y el área comercial. Entonces, más o menos estos 3 tipos de decisiones se ven en este diagrama, porque lo estratégico está relacionado con la parte que tiene que ver con la misión y visión de la empresa. Lo táctico tiene que ver con la estrategia y lo operativo tiene que ver con cada una de las áreas: el área de finanzas, el área de operaciones, que aquí es donde vamos a estar más trabajando nosotros todo lo que tiene que ver con operaciones. De hecho, es ahí donde vamos a estar viendo todas las decisiones de tipo operativo y la parte comercial. ¿Sí? Entonces habíamos dicho también que las decisiones estratégicas son decisiones que afectan a la compañía en el largo plazo. Estas son en el mediano plazo. Y estas en el corto plazo. ¿Vale?
Y también habíamos dicho por ahí que dependiendo de la empresa, una decisión de tipo estratégica puede ser una decisión, la misma decisión, habíamos dicho, habíamos nombrado la apertura, por ejemplo, de un centro de distribución. Ya habíamos dicho, eso quizás para Amazon sea una decisión de tipo táctico, pero para una empresa local, chilena, digamos, por ejemplo, no sé, Chile Express. Chile Express versus Amazon. La apertura de un centro de distribución. ¿Sí? Entonces, esta apertura de un centro de distribución para Chile Express puede ser una decisión de tipo estratégico. Y para Amazon puede ser de tipo táctico. Necesariamente, estoy poniendo el ejemplo para explicar por qué esto puede suceder. En Chile Express la decisión puede ser de tipo estratégico porque la apertura de un centro de distribución puede repercutir en el largo plazo, en que si esa decisión no se toma adecuadamente, se llegue, por ejemplo, al cierre de la compañía. Mientras en Amazon abrir un centro de distribución, si bien es una decisión importante, puede ser que en el largo plazo no repercuta en el cierre de sus operaciones. ¿Sí? La misma decisión para dos empresas diferentes puede ser de diferente tipo. ¿Sí? Por ejemplo, si ya dice que para Amazon es táctica, pero si en un país solo hay una sucursal, Claro, intentan abrir otra, ese ahí era sería el ejemplo estratégico. que ponía en la clase anterior. Alguien, no recuerdo si también eras tú, preguntaba que qué pasaba, por ejemplo, si Amazon decide abrir su operación en Chile, Amazon Chile. Sí, sí, me acuerdo de eso. Entonces, claro, en ese caso, la decisión de la apertura del centro de distribución de Amazon Chile podría ser o debería ser de tipo estratégico, ¿sí? Porque es donde va a estar basada la operación de ese nuevo País. país, exactamente. Ah, ya, ok, ok. En ese caso entraría como estratégico, ¿vale? Vale, Sí, sí, entonces, gracias. ok. Excelente. Entonces, desde ahí, digamos que más o menos hasta ahí fue lo que alcanzamos a ver, y ahora nos vamos a mover un poquito a extrapolar lo que es la cadena de valor hacia este modelito que está aquí arriba, que es el modelo de caja negra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el modelo de caja negra? Es una cosa bastante sencilla. Está aquí, de hecho, ya dibujado. Donde hay tres cosas. La entrada, que son unos inputs, que puede estar caracterizado por más o menos principalmente por dos cosas, que son la materia prima y los recursos. Las operaciones, que aquí esto va a ser la empresa como tal. Todas las cosas que hace la empresa para transformar estas cosas que llegan acá en un producto final que se entrega al cliente. ¿Vale? Ese es el modelo de caja negra, es bien sencillo y se caracteriza por una cosa, el valor de los inputs es inferior al valor de los outputs. Es decir, lo que está acá, en esta etapa, para el cliente tiene un mayor valor que lo que está acá en esta etapa. Y no solo para el cliente, también para la empresa, pues porque a partir de ese proceso productivo obtiene un cierto beneficio de esas outputs que le está entregando al cliente final. ¿Vale? Entonces esta es la Fue una característica. pregunta. ¿Sí? Ese output sería, en este caso, el margen, ¿no? De la cadena de valor. Para la empresa es el margen, claro. Ese adicional, digamos que el margen, desde el punto de vista de la empresa, el margen es el valor de los outputs menos el valor de los inputs. Lógicamente, teniendo en cuenta que ahí adentro hay muchas cosas como los costos operativos, los costos fijos, etcétera, todo tipo de cosas. Pero en general uno lo podría resumir de esta forma. El margen, o lo que percibe la empresa, es la diferencia entre estos dos valores. ¿Vale? Y para el cliente, pues el valor
sí, el valor agregado, que sería en realidad la definición que uno debe usar, es también esa diferencia. Esto es esta diferencia para el cliente, es netamente valor agregado. ¿Sí? Por ejemplo, pasar de tener madera, clavos, qué sé yo, tela, acoginado, a pasar a tener un sofá terminado, manufacturado. ¿Sí? Ese es el modelo de caja negra, ¿vale? Y eso funciona tanto para empresas de producto como de servicios. Pensemos en el ejemplo de un banco. ¿Cuáles son los inputs de un banco? ¿Quién puede nombrar algunos inputs de un banco? ¿Cuál es la materia prima de un banco? La bóveda. Esos serían recursos. La bóveda es uno de los recursos que utiliza para realizar sus operaciones. Pero ¿cuál es la materia prima? ¿Qué es lo que utilizan ellos para operar? La plata de los clientes. Plata. Exactamente. Entonces, principalmente en un banco que está acá, en la entrada, el dinero del cliente final. ¿Cuáles son las operaciones? Pues ellos tienen una serie de operaciones ahí adentro que son, no sé, la generación de créditos hipotecarios, la generación de otro tipo de productos como tipo tarjeta de crédito, cuenta corriente, préstamos, etcétera. ¿Y cuál es la salida? La salida, pues una de las salidas son esos préstamos, esas tarjetas y lógicamente el producto final es la satisfacción, el cliente satisfecho por un servicio que llegó a buscar, independiente del que sea. ¿Sí? Bien sea el préstamo, bien sea la tarjeta de crédito, bien sea la cuenta, lo que sea. ¿Vale? Enseguida vamos a aclarar un poco las diferencias que hay entre materias primas, recursos, operaciones y cliente final. ¿Vale? Pero funciona este modelo tanto para producto como para servicio. ¿Listo? Profe, en ese caso, por ejemplo, el tema como de la bóveda sería como parte de la infraestructura más que como del input, ¿no? Claro, o sea, sí, pertenece a la parte, digamos que está como por aquí en el medio, por decirlo de alguna forma. Eso lo vamos a aclarar un poco cuando veamos la cadena de suministro para ver exactamente dónde está cada cosa. Pero hace parte, es una entrada para las operaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los recursos que utiliza para almacenar el dinero de los clientes. ¿Vale? Por eso dije acá en los inputs que las dos cosas que pertenecen ahí son la materia prima y los recursos. ¿Sí? Y las operaciones, pues es tomar estas dos cosas, meterlas acá, y de una u otra forma combinarlas, hacer todas las transformaciones necesarias hasta que yo la puedo llevar aquí al producto final. ¿Vale? Ok, entonces vamos a ver un par de ejemplos acá del texto una de las referencias que les puse en webcursos para ver algunos ejemplos de cuáles son los inputs y los outputs en algunas cadenas. Todavía no hemos visto el concepto de cadena de suministro, sin embargo, eso es más o menos una extensión de este modelo de caja negra y por eso es válido ver estos ejemplos en este momento para ir entendiendo un poco el concepto. Entonces, acá está, hay unos sistemas o las empresas que vamos a definir, los insumos primarios, los recursos, las operaciones y el producto final. ¿Sí? Entonces es más o menos lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, en un hospital, ¿cuáles son los insumos de un hospital? O la materia prima de un hospital. Son los pacientes, ¿sí? Porque ellos reciben una persona que está padeciendo X o Y afectación. A partir de unos recursos, ¿quiénes son los recursos o qué son los recursos en este caso? Son los médicos, las enfermeras, los suministros médicos, el equipo que utilicen, las camas, las habitaciones, todas esas cosas. Son los recursos que ellos utilizan para, en el proceso de transformación, el proceso de transformación, ¿cuál es? Atender a esos pacientes que llegan utilizando esos recursos. ¿Cuáles recursos? Los médicos, enfermeras, etcétera. Entonces ellos hacen una serie de transformaciones sobre ese paciente utilizando esos recursos
hasta que logran el producto final. ¿Cuál es el producto final? El individuo sano, o el paciente que llegó al principio con X padecimiento, sale al final, o el objetivo es que salga sano. ¿Vale? Ahí se ve otro ejemplo de lo que es este pequeño modelo en una empresa de servicios, otra empresa de servicios, ¿vale? Sobre todo es la parte más compleja, si se puede llamar compleja, es identificar estos elementos en las empresas de servicios. En las empresas de producto es mucho más fácil, es mucho más claro. Veamos, por ejemplo, la línea 3, donde dice fábrica de automóviles, ¿sí? ¿Cuáles son los insumos? El acero, las partes del motor, qué sé yo, los vidrios, no sé, la caja de cambios, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son los recursos que ellos utilizan para la fabricación del auto? Pues tendrán herramientas, robots, obreros, etcétera, ¿sí? Todo lo que hace parte de la línea productiva son recursos. ¿Cuál es la transformación que hacen? Pues la fabricación y el armado de autos, que en esa línea de producción toman todas esas partes, el acero, las partes del motor, todas las partes que se compone el auto, hasta que lo transforman en un automóvil que se puede vender. ¿Vale? Es mucho más claro en una empresa de producto. ¿Sí? Una pregunta, en el caso de que nombró recién del hospital, ahí se podría llegar como que el valor final no sea igual, o sea, sea menor que el inicial. Por ejemplo, yo ir a un hospital y después no salir porque me morí en el hospital, por ejemplo. Claro, eso puede pasar, pero eso no es único del hospital. Eso ya es una parte de calidad. Pero eso sería solo de las como que trabajan con personas, porque No, igual, por ejemplo, la automotriz voy a tener un auto, por ejemplo. claro, pero el auto puede ser que no funcione o tenga defectos de fabricación. Eso es un tema de calidad. ¿Sí? Ah, ya, ok, Independiente de la ok. compañía. Puede salir al final un auto que no enciende, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería Sí, más o sí, menos sí. el análogo del hospital, del individuo que no se cura, a un símil en lo que sería la fábrica de automóviles. ¿Profe? Sí, Y en el caso, por ejemplo, cuando hablamos antes del banco, por ejemplo, si una persona va al banco y al final termina perdiendo, anda yéndose a quiebra, algo así, ¿qué pasaría en ese caso? todo eso es el mismo ejemplo, o sea, es Ah, extrapolar ya. esto que estábamos hablando del hospital y de la fábrica de automóviles pasado al banco, ¿sí? Ya. Claro, puede pasar en algún caso que el valor, el valor agregado sea negativo, que no es lo lógico. Siempre, o sea, la empresa está diseñada para agregar valor dentro de su proceso de transformación, ¿sí? Pero todos estos ejemplos que acabamos de poner son temas de calidad, ¿sí? Por algún tema de calidad puede ser que el auto no funcione, puede ser que el paciente se me muera, puede ser que mi cliente en el banco pierda X cantidad de dinero por un préstamo que debió ser aprobado y no fue aprobado, quizás, por ejemplo, ¿sí? Todos esos son ejemplos de fallas en calidad, ¿vale? Pero nosotros, como tal, en el modelo inicial, asumimos que la empresa está diseñada para agregar valor a unos inputs hasta que uno le entrega un producto final al cliente. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Ok. Eso más o menos es la parte introductoria de nuestro modelo, y ahora lo que quiero es que bueno, quizás deberíamos movernos acá un poquito hacia, sí, lo que vamos a hacer ahora es ver un video. ¿Me recuerdan el horario de nuestra clase? Hasta 12:40 vamos. Sí, hasta las 12:40, profe. Gracias, entonces estamos bien para hacer este ejemplo. Entonces déjenme, voy aquí a abrir un segundo un video, enseguida lo comparto, con el que vamos a hacer el modelo de caja negra y enseguida lo extrapolamos a lo que es la cadena de suministro como tal, ¿vale? Entonces aquí voy a abrir este video y enseguida lo voy a compartir. Entonces, aquí. Creo que, segundo, porque debo compartir el audio.
Ahora debería funcionar. Ah, pero debo también parar la grabación para que luego YouTube no mando, vuelvo a poner aquí a grabar. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es identificar estos elementos que vimos en los ejemplos anteriores. Vamos a hacerlo para DHL. Voy a volver aquí a nuestra pantalla para que lo hagamos aquí mismo donde íbamos. Vamos a pasar acá. Aquí. Ahí está. Vale. Ok, entonces tenemos nuestro modelo. Voy a hacerlo aquí con un color blanco que se ve bien acá. Tenemos los inputs, tenemos el proceso de transformación o las operaciones y tenemos las salidas. Pues aquí los inputs. Entonces, para empezar, definamos cuál es la materia prima de DHL. ¿Quién me puede decir cuál es la materia prima de DHL? Son los clientes, ¿cierto? Los clientes entregan la materia prima, ¿qué es cuál? Pues serían Bueno, los los paquetes. Paquetes de las entregas que tienen que hacer. Exactamente, los paquetes. Como los de entrega. pedidos. Sí, los pedidos o paquetes a entregar. Esa es la principal materia prima que tienen ellos. ¿Sí? Pues tienen sus clientes, los cuales el servicio que buscan es una recogida y entrega final de paquetería. ¿Sí? Entonces, la materia prima de ellos, a lo que le van a agregar valor, es a un paquete que van a ir a buscar en la fábrica de sus clientes y lo van a llevar hasta el cliente final de esas empresas que buscaron a DHL. ¿Sí? Vale, esa es la principal materia prima. Ahora nombremos algunos recursos. ¿Cuáles serían? Los medios por los cuales transportan los paquetes, ¿verdad? Los camiones, Claro, camiones. aviones, buques. Aunque creo que no son de ellos los buques ni los aviones. Pero... Ni los aviones ni los buques son de ellos. Por lo tanto, eso entraría en los proveedores que tiene DHL. Pero sí que entran los camiones, entra el personal. ¿La fábrica o las plantas de como procesamiento que tienen? Lo que se llaman centros de distribución. ¿Sistema informático? El sistema informático también. Esos son como los que más destacan dentro de los recursos, ¿cierto? Y esta es como la parte, digamos, más sencilla de lo que compone el modelo. Por acá tenemos las operaciones y tenemos los outputs. Entonces empecemos por los outputs. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuál es el producto final? Recibir el paquete o la mercancía que necesito. El producto entregado, claro. ¿Cierto? Pero hay uno bien importante. Este es como el más visible, pero hay uno bien importante que nombran ellos ahí. ¿Del traqueo de los materiales? O sea, del producto. Eso vive acá. La optimización de todo este viaje que sufre el paquete, ¿La optimización de qué, perdón? como del viaje que sufre el paquete, porque ellos hablaban harto de la optimización que tenía la empresa en el envío desde el inicio hasta el final. Va por ahí, pero no es exactamente eso, pero va por ahí lo que el producto final que le dan al cliente. ¿Alguna otra idea? Va por ahí por lo que decía, ¿me repites tu nombre? Ángelo. Ángelo, gracias. Sigan por ese camino, siguen por ahí, a ver si llegan a cuál es ese producto final que es súper importante y es como lo que más destacan ellos ahí. Quizá como el sistema que tienen. De a uno, por favor. ¿Alguno no puede ver los nombres? ¿Quién de nuevo dice algo? Nada, quizás como el sistema que tienen de entrega, que van notificando como en qué pasó van y todo eso. Eso también vive acá. De hecho, hace parte del tracking que lo mencionaron ahorita. ¿Quién más? El tiempo. Satisfacción del cliente. El tiempo. No, perdona. El tiempo, ¿cómo?
que se demoran poco tiempo, o sea, como que... Sí, va por ahí, ya casi llegan. Eso lo podemos resumir en una cosa bien importante, que es el incremento o la mejora de la competitividad de esa empresa, competitividad de esa empresa que los contrata. Porque ellos tienen una oferta de valor donde les dicen, nosotros vamos a hacer, qué sé yo, que sus productos lleguen un 20% de tiempo más pronto que lo que le promete, qué sé yo, FedEx o cualquier otra empresa de transporte. Entonces, si bien, claro, el producto final más visible es entregar esa caja que recibieron al principio. Este es el producto final que uno ve. Digamos, lo principal, porque se creó DHL, es entregar esos productos. Pero hoy, su producto o su oferta más importante a sus clientes es darles una ventaja competitiva sobre otras empresas que quizás tienen una promesa en el tiempo de entrega inferior a lo que les puede dar DHL a esa compañía que ha contratado a DHL. ¿Sí? Profe, al final ese incremento de competitividad es el resultado de la optimización que se genera en las operaciones. Claro, por eso el valor que uno le entrega al cliente. Exactamente, exactamente. Y por eso ahí entra lo que algunos de ustedes mencionaron anteriormente, que era todas las operaciones que ayudan a que eso se cumpla. ¿Sí? La reducción en el tiempo de viaje, todo el traqueo que hacen para estar enterado minuto a minuto dónde se encuentra el producto. ¿Sí? Todo eso hace parte de esa oferta que ayuda a incrementar la competitividad de esa empresa. ¿Sí? Vale, entonces ahora sí movámonos aquí a cuáles son las operaciones. Por ahí ya mencionaban alguna que era el tracking. ¿Sí? Ese rastreo en tiempo real del producto es una de las, de las cosas que ofrece DHL y de sus operaciones como tal, el realizar agregarle la etiqueta con la cual realizan ese tracking minuto a minuto. Principalmente eso, y realizar toda la maquinaria que tienen para leer ese código a través de todo el viaje. ¿Qué más operaciones tiene DHL acá? ¿El transporte? El transporte como tal, claro. Y el transporte uno lo puede dividir en varias etapas. Digamos, desde el cliente al CD, centro de distribución, el centro de distribución al puerto, por ejemplo, o al aeropuerto donde se vaya a embarcar. ¿Sí? Ahí el tema de transporte no depende igual como al destino al que vaya, si es local Claro, o... claro, sí va a depender de a dónde se vaya a entregar, pero más o menos una estructura genérica sería esta. Ya. Del Sí, cliente sí. a donde se hace la consolidación, que es el centro de distribución, del centro de distribución se envía al puerto o al aeropuerto, donde se va a enviar una serie de productos de ese mismo lugar, llamamos puerto, a un nuevo centro de distribución, que es donde quizás se hace, llamémoslo, desconsolidación, ¿sí? Que será, si, no sé, qué sé yo, si DHL recibe los productos de 3 empresas en China y todos están viajando a Chile, pues los consolida en el centro de distribución en China, hace el transporte a Chile, luego lo lleva a su centro de distribución en Santiago, donde sea, supongamos en Santiago, y desde el centro de distribución lo envía al cliente final. ¿Sí? Todas esas son diferentes operaciones, son todas operaciones de transporte, pero cada una está agregando valor en cada una de las etapas 1, 2, 3, 4, está agregando valor a lo que es el producto final. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? el tema que nombraban en el video de la sustentabilidad, eso no entraría dentro de operaciones, ¿verdad? ¿O sería como un plus extra en otra parte? Sí, eso aparece acá. Hay un producto ahí que es, incluso uno lo podría ver aquí metido dentro de lo que se llama incremento de competitividad, pero digamos, es una oferta adicional o un valor adicional que entrega DHL al cliente. ¿Por qué? Porque ese cliente que está contratando a DHL se ve beneficiado en sus índices de sostenibilidad, de sustentabilidad, gracias a esa labor que está haciendo DHL. ¿Sí? Entonces eso podría verse como una oferta adicional de valor que da DHL al cliente.
¿Sí? Sí, ¿Qué, profe. qué más podría entrar dentro de operaciones? ¿Alguna otra? No más. La consolidación, por ejemplo. Tomar todos los productos que se recogen de diferentes clientes en un país de origen y llevarlos al centro de distribución y clasificar todos los que voy a enviar a determinado país. Por ejemplo, todo lo que recoja en China, consolidar para enviarlo hacia Chile. ¿Sí? Y por ese mismo camino, pues, si, no sé si esta palabra existe, pero válganmela, desconsolidar. Desconsolidar. ¿Sí? Que será hacer la misma operación a la inversa, ¿sí? Cuando llega al país de destino, tomar todo lo de los clientes que vengan y separarlo hacia cada una de las ciudades que hay. Cuando llega a Santiago, separar lo que hace al sur, lo que se queda en Santiago, lo que hace al norte, etc. ¿Sí? Pues todas esas operaciones, cada una de las cosas que van haciendo ellos en el camino, que ellos mostraron ahí todo ese proceso, recogían, llevaban al centro de distribución, de ahí lo mandaban al puerto, del puerto al barco, del barco allá llegaba al otro puerto, lo montaban al otro camión, lo llevaban al otro centro de distribución y lo llevaban hasta que llegaba al cliente final. Cada una de esas cosas que va pasando en esas etapas, todo eso son operaciones de DHL que van agregando de poco a poco el valor que percibe el cliente en estos productos finales. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? Ok. Vale. Eso Sí, es... profe, ¿a qué se Sí. refería con, disculpe, con consolidación? Como, Es decir, el proceso, por ejemplo, de cuando DHL recoge toda la paquetería de diferentes clientes en una ciudad de origen, por ejemplo, todo lo que se envía desde Santiago, DHL tiene muchos clientes en Santiago, ¿sí? Todas las personas que llevan, por ejemplo, documentos que necesitan enviar hacia otros países, a las oficinas de DHL. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos toman todo lo que tienen en cada una de sus oficinas de DHL, recogen productos, cosas que la gente envía, por ejemplo. ¿Qué es la consolidación? Llegar y tomar todos esos paquetes, transportarlos al centro de distribución y mirar cuáles son todos los que van hacia Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Pues tomar todo, ¿sí? ¿Y la carga y descarga de, no sé, de los productos, de los paquetes, no cuenta como parte de operación? ¿O eso ya es como... Claro. Todo es más específico, pero sí, claro que cuenta como operación. Todo, por eso estaba diciendo hace un momento, que todas las cosas que hace el personal de DHL, desde que recoge el paquete hasta que llega al punto final, que sería, repito, recogerlo, subirlo al camión, llevarlo al centro de distribución, consolidar con los otros paquetes que van hacia el mismo país, por ejemplo, llevar todo ese consolidado hacia el aeropuerto, ¿sí? Subirlo al avión, que el avión viaje, luego cuando llega al otro aeropuerto descargar, llevar al otro centro de distribución del país de destino, desconsolidar, que sería abrir todo ese paquete, todos los paquetes que llegaron para diferentes clientes y enviarlos hacia diferentes ciudades, por ejemplo, o a diferentes comunas o lo que sea. Fue una consulta con respecto a que DHL se tenga que hacer cargo de subir las cosas en el avión, o eso igual como que entre comillas se subcontrata, o es responsabilidad del aeropuerto o del puerto de barco, que puede ser en otro caso, que es como la logística interna del lugar, ¿o no? Sí, eso como que... hay diferentes tipos de negociaciones que se hacen, eso algunos de ustedes quizás lo vayan a ver si trabajan en el área de logística. Y eso está muy relacionado con el tema de cómo se realiza la negociación y de quién asume la responsabilidad en cada una de las etapas. Eso tiene mucho que ver con los seguros, sobre todo por quién tiene la responsabilidad en cada etapa para ver cómo se asegura la mercancía, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de contratos que, por ejemplo, hay algunos donde el seguro o la persona que despacha se hace responsable del envío hasta que llega al puerto de destino. Hay otros que se hace responsable hasta que pasa todos los controles del puerto de destino y lo entregan en la bodega ya liberado del área de importaciones del país de destino. Y esos son diferentes tipos de negociaciones que se van haciendo. Los que trabajan en logística van a tener un poco más
la oportunidad de ver todos esos tipos de contratos que hay. Pero va por ahí la pregunta que me haces. Pero eso ya, digamos, es un tema más de logística. No sé si ¿Profe? eso responde la pregunta que me hiciste. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda relacionada con lo mismo. Como antes estábamos, cuando hablamos del tema de morir en un hospital o que el auto llegue fallado, que era problema de el control de calidad. Aquí Sí. el que, no sé, un avión caiga o un paquete se hunda porque cayó del contenedor, ¿eso sería también control de calidad de DHL o vendría siendo directamente lo que acaba de mencionar? Claro, eso, toda esa parte es, digamos, es producto defectuoso, en este caso servicio defectuoso. ¿Sí? Y todo eso hace parte del tema de calidad perdón, es un tema de defectos de calidad del producto final. ¿Sí? Que ese es el ejemplo que estábamos hablando anteriormente, en este caso perder un paquete en cualquier momento del traslado, pues eso hace que, sí, digamos que para el cliente final es de DHL, sin embargo, pues DHL, dependiendo de las negociaciones que haga con las navieras o con las empresas de transporte aéreo, pues va a haber otro responsable, pero a la luz de su cliente es responsabilidad de DHL. Ya, ok. ¿Vale? Ok, ¿más preguntas? Vale, entonces ya nos queda un poco tiempo y para lo que sigue quiero tomar un poquito más de tiempo para hacer las definiciones completas, así que prefiero que paremos acá y retomamos faltando 5 para la 1, ¿vale? Y ahí continúo con la siguiente definición, que es ya cómo extendemos este modelo de caja negra hacia lo que es la cadena de suministro como tal. ¿Listo? Entonces, por ahora paramos acá y continuamos en 20 minutos. ¿Vale? Nos vemos en un rato. Entonces, estamos por aquí. Vale. Aquí me voy a saltar unos slides, pero solamente para que veamos esta definición y luego vuelvo al ejemplo, porque me gusta encadenar ese ejemplo de la caja negra con lo que es la cadena de suministro. Y vamos a ver qué es una cadena de suministro. Entonces se define de manera bien sencilla como todas las etapas involucradas directa e indirectamente en cumplir con un pedido o necesidad de un cliente. Incluye productores, proveedores, transporte, almacenes, distribuidores y clientes. Dentro de cada compañía, la cadena incluye todas las funciones involucradas en el mismo, desarrollo de un producto, marketing, operaciones, distribución, finanzas, servicio al cliente. ¿Vale? Entonces, una cadena de suministro gráficamente se entiende mucho más fácil. Y lo voy a dibujar acá cuál es el modelo básico de una cadena de suministro. Una cadena de suministro es lo siguiente. Es un conjunto de lo que vamos a conocer, esta palabra para que se la vayan acostumbrando, que la vamos a trabajar en todo el tiempo que estemos hablando de cadenas de suministro. Estos se llaman eslabones, ¿sí? Entonces, todos los actores, desde que inicia el proceso hasta que llega al cliente final. Entonces, ¿quiénes son los actores? Por aquí está el proveedor. Por aquí está la empresa, la fábrica. Por aquí están los centros de distribución. Por aquí está el retailer. Aquí aparece el retailer. Un segundo. Y luego aparece el cliente final. Profe, ¿qué dice en el segundo eslabón? Fábrica. Sí, la empresa, donde se realiza el proceso productivo, donde se realiza toda la transformación de las materias primas, ¿vale? Como lo quieras llamar, fábrica, empresa, no sé, el eslabón donde vive tu empresa, básicamente. ¿Listo? Ok. Y entonces, este es el modelo más sencillo de lo que es una cadena de suministro.
¿sí? Una cadena de suministro, esto se llama lineal. ¿Por qué lineal? Porque están todos los actores uno tras otro, ¿sí? Pero esto no siempre ocurre y enseguida lo vamos a ver en un par de ejemplos. Sin embargo, este es el ejemplo más típico de cómo se construyó el modelo de cadena de suministro. ¿Vale? En cuanto a la terminología, esto se divide en dos, digamos, de aquí para allá y de aquí para allá. Lo que está hacia atrás de la fábrica se conoce como lo que está aguas arriba. Y aguas abajo. ¿Sí? Esos son los términos así coloquiales de los eslabones, cómo se denominan a los eslabones que aparecen dentro de la cadena. ¿Sí? Y esto, usualmente hacia atrás, solamente hay proveedores, es lo más típico, que hay tipos de cadenas donde no. Y uno hacia atrás, pues acá, esto lo dejé así con esta flecha porque acá pueden aparecer más proveedores, que sería el proveedor de mi proveedor, y hacia atrás uno puede tener el proveedor de mi proveedor, etcétera. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven, esto es más o menos lo mismo que el modelo de caja negra, porque ¿qué teníamos en el modelo de caja negra? Teníamos esto, ¿sí? Y esto, bueno, la fábrica, dependiendo si el centro de distribución, perdón, esto en realidad debería ser así. Más o menos nosotros lo resumimos como esto. Esto es lo que llamábamos lo que llamamos operaciones o la caja negra como tal. Y aquí tenemos los inputs y aquí tenemos los outputs. ¿Vale? Entonces, esto es, digamos, hacer un poquito más específico ese modelo de caja negra, ¿sí? Ustedes dirán, pero eso es básicamente lo mismo, lo único que cambia es que aquí tengo estos 3 eslabones que juegan el papel de lo que son las operaciones. Y yo les podría decir, sí, en la presentación del modelo más básico de lo que es la cadena de suministro, es muy similar cuando la cadena es lineal, pero como repito, enseguida vamos a ver un par de ejemplos donde notaremos que el 100% de las veces o el 99.99% de las veces la cadena no es lineal. ¿Listo? Pero esto es lo que se conoce como cadena de suministro. El identificar cada uno de los actores que interactúa desde que aparece la materia prima hasta que el cliente obtiene su producto final. Profe, ¿Vale? ¿Sí? no entendí lo de agua arriba y agua abajo y por qué también era justo en la mitad de fábrica. Es terminología. Simplemente los eslabones que están antes de mí como fábrica, como empresa, se denominan eslabones aguas arriba. Y los eslabones que aparecen después de mí, de mi proceso de manufactura, de mi proceso de transformación, se denominan eslabones aguas abajo. Es la terminología clásica. Ya, vale. ¿Vale? Okay. Vale. Y con esto entonces nos vamos a ir a tratar de construir la cadena de suministro de nuestro ejemplo de Dell. Acá estamos. Ups. Vale, entonces vamos a construir la cadena de suministro. Cadena de suministro para DHL. ¿Sí? De manera muy general, no lo vamos a hacer en detalle, pero vamos a ver, aquí es donde vamos a empezar a ver que las cadenas en general no son lineales. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son algunos proveedores de Dell? Entonces, pues no vamos a nombrarlos como tal, pero sí podemos decir qué tipos de materias primas utiliza Dell. Entonces, los vamos a nombrar. Tenemos un proveedor, por ejemplo, de cajas. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Un proveedor de, ¿cómo lo llamamos? De las etiquetas, de el material con el que se realiza el embalaje del producto. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos proveedor de
el papel con el que se realiza el embalaje, proveedor de materiales de embalaje. ¿Sí? Y uno puede empezar a identificar diferentes proveedores, seguramente hay muchos más que se nos escapan, pero aquí hemos listado como algunos que son los básicos que aparecerían en la cadena de suministro de DHL. ¿Sí? Y aquí de inmediato nos damos cuenta que la cadena no es lineal para DHL. ¿Por qué? Porque estas cosas todas aparecen aquí como fuentes para lo que sería el DHL como tal. ¿Sí? Entonces, aquí una primera diferencia. ¿A qué teníamos nosotros en el modelo de caja negra anteriormente en la parte que entraba hacia la empresa? Pues teníamos, identificábamos las materias primas e identificábamos los recursos. ¿Sí? Aquí empezamos a identificar quiénes son las empresas que me proveen esas cosas. ¿Sí? Principalmente las materias primas. Los recursos no los mostramos acá como proveedores dentro de lo que es la cadena de suministro. ¿Sí? Aparecen los proveedores de materia prima. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Entonces DHL realiza su operación, que acá entonces nosotros sabemos que su operación cuál es, ir a recoger los paquetes, llevarlos al centro de distribución, embalarlos, consolidarlos, etc. Todo eso sucede aquí adentro en el proceso de DHL. ¿Sí? Ese sería el proceso productivo de ellos. Pero veamos que acá un eslabón que aparece y que es bien interesante es lo que sería la naviera o la aerolínea. ¿Cierto? Dado que esto no es operado por DHL, pues ¿qué hace DHL? DHL toma su producto que ha realizado este proceso de recogerlo, embalarlo, consolidarlo, etcétera, y ellos se lo llevan aquí a estas personas. ¿Sí? Lo entregan a la aerolínea, lo entregan a la naviera, embalado, todo listo para que sea transportado, ¿cierto? ¿Y ellos qué hacen? Pues realizan su proceso de transporte. ¿Y a dónde llega esto? ¿A quién le entregan ellos esto? Pues se lo entregan De vuelta a DHL, ¿verdad? Exactamente. Se lo entregan de vuelta a DHL. ¿Para qué? Para que DHL entonces haga, desconsolide, no sé, haga todas las operaciones necesarias para realizar, para separar el producto que va a ser luego despachado hacia el cliente final. ¿Sí? Entonces noten que aquí DHL aparece 2 veces, lo cual no debería ocurrir, porque mi proceso productivo debe aparecer una sola vez. Entonces esto, en lugar de dibujar esta cadena de esta forma, más o menos debería ir así. Este eslabón debería aparecer por acá. El de la naviera o la aerolínea, según sea el caso. Y esto es una interacción de esta forma. ¿Sí? Primero entonces llega de los proveedores, DHL realiza su operación de embalaje y demás, viene y lo entrega a la aerolínea, y la aerolínea o la naviera lo devuelve a DHL una vez está en el destino, en el país de destino o en la ciudad de destino. ¿Sí? DHL continúa su operación y lo entrega al cliente final. ¿Sí? O lo entrega quizás de pronto a un distribuidor local. Si es que, por ejemplo, en las ciudades apartadas lo entregan a un distribuidor local, que es el que se encarga de realizar la entrega final. Pues podría ser, eso podría, en lugar de que aquí sea directamente el cliente final, pues aquí podría aparecer un distribuidor local y luego sí el cliente final. ¿Vale? Y esta sería la estructura de la cadena de suministro así muy global de DHL. ¿Sí? Llega de los proveedores, DHL de nuevo su operación, entrega a la aerolínea, luego DHL tiene que hacer más cosas de vuelta que se lo entrega, y luego hacer la distribución final hacia el cliente. ¿Vale? Entonces esto difiere, o es un poco más específico, no difiere, porque contiene los mismos elementos del modelo de caja negra que vimos anteriormente, pero presenta un poco más de detalle en cuanto a lo que veíamos en el modelo anterior. ¿Vale? Entonces, esto es lo que
compone la cadena de suministro de HL. Digamos los eslabones. A esto todavía le faltan cosas, pero los elementos básicos, que es la construcción de los eslabones y el flujo, está listo. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces, la cadena de suministro se caracteriza por tener varios flujos dentro de ella. Voy a hacer aquí un espacio que no quiero. Así. Entonces, hay una cosa que va de aquí para allá. ¿Qué viaja en este sentido? ¿Qué es lo que está yendo de aquí para allá? Pues viaja material. Y es un flujo físico de material. ¿Sí? Flujo físico de producto o de material en general, porque en esta parte lo que viaja es materia prima y en esta parte lo que viaja es producto. ¿Sí? Eso es un flujo físico de material, algún material, sea materia prima, sea producto final. ¿Vale? Eso es lo más claro que uno puede ver. ¿Sí? ¿Por qué? Pues lo estamos viendo. ¿Qué es lo que recibe DHL? Cajas, que les realiza algún proceso, o paquetes, quizás ni siquiera recibe cajas, recibe algunos paquetes que luego ellos ponen en algunas cajas más grandes, quizás. Y eso es lo que al final distribuyen o así transportan hacia la ciudad final y luego desconsolidan para entregar al cliente final. Bueno, ya lo vimos. Y ese es el flujo más típico. ¿Sí? Pero también hay otro tipo de cosas, otro flujo, que viaja en este sentido. Que es un flujo de información. ¿Sí? Y para el flujo de información ya me voy a salir un poquito de lo que es DHL. Voy a pensar en un ejemplo, pensemos en el ejemplo de los retailers. O voy a poner aquí de ejemplo al líder. ¿Cómo funciona el flujo de información? Primero construyamos lo que sería la cadena de suministro básica de donde interactúa el líder, que el líder aparecería por acá como retailer. Luego está el cliente final. Y ahí para atrás hay una serie de cosas. Pensemos que estábamos hablando, qué sé yo, de crema dental Colgate. Entonces aquí aparece el centro de distribución, aquí aparece la fábrica y ahí para atrás. Proveedor. ¿Vale? Pensemos en esa cadena de suministro así bien sencilla. ¿Y a quién se le ocurre por qué la información es un flujo que va en este sentido? Bueno, en realidad ahorita vamos a ver que va en ambos sentidos, pero inicialmente la definimos como un flujo que va hacia atrás, que va aguas arriba. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Por el feedback? ¿A qué te refieres con eso? Porque en base a eso puedes ir mejorando los procesos anteriores, ¿verdad? La información obtenida al final. Creo que es la idea, si te entiendo bien, es la idea de, claro, de la información que entrega el consumidor, uno puede mejorar su proceso de producción. Es lo que entiendo de tu idea. ¿Sí? Sí, a eso me refiero. Más o menos, sí, o sea, es válido. Sin embargo, lo más típico y por qué elegí este ejemplo en particular es porque aquí los señores del retail, hacen una cosa que se llama recolección de datos. Profe, ¿qué dice en el segundo cuadrito? Acá, en este. Sí. Dice Colgate, que puse de una pasta dental. Gracias. ¿Cuándo hacen ellos aquí en el retail recolección de datos? ¿Quién se acuerda cuando va al líder, qué es lo primero que le preguntan cuando va a pagar? ¿El root? Le preguntan el root para una cosa que es el programa de puntos. ¿Cierto? ¿Qué están haciendo cuando le piden a uno esos datos? Recolectar información.
¿Para qué recolectan ellos información? Pues porque ya ustedes sabrán que las tendencias que hay en ciencia hoy en día está lo que es Big Data y Data Science. ¿Para qué? Para analizar tendencias de consumo, para hacer predicciones de ventas, para ofrecerte de pronto una promoción en particular, para N cosas, ¿sí? A partir de los datos que uno les entrega, ellos están haciendo allá corriendo sus algoritmos de Data Science, de Big Data, para mejorar, para incrementar las ventas, para mejorar sus márgenes, etc. Y eso es información que el cliente le está enviando al retail y que seguramente el retail está utilizando para reabastecerse del centro de distribución y etc. Entonces, eso es información que está yendo en este sentido. ¿Sí? Ese es el ejemplo más típico del flujo de información, ¿vale? ¿Y qué otro ejemplo hay del flujo de información? Claro, pues ¿por qué información le da el cliente final al retail? Pues cada vez que este señor, ya saliéndonos a un ejemplo más general, no exactamente este, pero un ejemplo más general de cualquier producto que ustedes se puedan imaginar, cada vez que el cliente le lanza al retail una orden de compra, pues eso es información. Información que este señor que está acá va a utilizar después para saber cuánto producto tiene que tener en inventario para poder satisfacer la demanda del cliente final. ¿Sí? Vale. Entonces ese es el flujo que tenemos en segunda instancia, el flujo de información. ¿Preguntas ahí? Y vamos a tener un último flujo. Lo vamos a poner acá. Que es el flujo que va en ambos sentidos, y es el flujo de dinero. Por supuesto que de nuevo el flujo más intuitivo del dinero es en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente final utiliza dinero para comprarle el producto al retail o a la empresa. Lo mismo hace el retail para hacer el pedido al centro de distribución, etc. De ahí para atrás. Es lo más loco, ¿cierto? El dinero va hacia atrás, ya que es hacia donde se están comprando los diferentes materiales que se mueven dentro de la cadena. Pero ¿a quién se le ocurre un ejemplo en el cual dentro de la cadena el dinero fluye en este sentido? ¿En las devoluciones? Exactamente. El dinero fluye en este sentido cuando hay devoluciones. Y un ejemplo que me ocurrió hace poco y que sirve para entender acá es, hice un pedido yo hace unos días por la aplicación esta de domicilios, de pedidos ya, bueno, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Y resultó, bueno, hice el pedido, no es normal, llegó la comida, me la entregaron y resulta que el pedido que me entregaron, después de que me lo entregaron, me di cuenta que no era lo que yo había pedido. Yo había pedido un plato X y enviaron el mismo plato, pero en una proporción mediana. Yo lo había pedido grande. Entonces me comuniqué con la compañía, me dijeron, no, el restaurante dice que sí le envió lo que era, pero pues yo tenía el producto y sabía que no era. Así que entonces me dijeron, lo que vamos a hacer es, como usted ya pagó, le vamos a aplicar un bono de descuento dentro de la aplicación para su próximo pedido. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un flujo que viene de la aplicación, en este caso de pedidos ya. Yo estaba por acá como cliente final. Esto va hacia allá. Y entonces ellos me dijeron, ok, yo les hice mi compra, entonces les mandé dinero en este sentido y una orden de compra. ¿Sí? Y al final, cuando ocurrió todo toda esta situación, entonces ellos me dijeron, ok, lo que vamos a hacer es una devolución o un bono. Sí, un bono de devolución. Entonces es un flujo de dinero aguas abajo. ¿Vale? Y si ustedes lo ven, eso también es un flujo de información. No es solo de dinero, sino de información. Información en ambos sentidos. Yo estoy mandando información como consumidor hacia pedidos ya, y pedidos ya está enviando a su vez información hacia mí como cliente final. ¿Preguntas? ¿Profe? Sí.
Y si, por ejemplo, lo que hacen harto estas aplicaciones es que si el pedido está malo, de repente te devuelven la plata, pero en dinero de la aplicación. Por ejemplo, en Rappi te lo devuelven en Rappi Crédito. Sí, eso fue Esto lo que igual, pasó, eso fue lo que sucedió. Ellos me ay, pero en este dijeron, caso igual se considera como, porque al fin y al cabo igual es plata que ya no es tuya, es plata de la aplicación. claro, pero es dinero que yo no tendría, ¿sí? A pesar de que sea un bono, o sea, si yo voy a hacer otro pedido, pues no tengo que gastar mi dinero, gasto el dinero. Ya está claro. Ellos no me van a decir, sí, yo le devuelvo el dinero en efectivo, deme su número de cuenta. Eso es muy raro que ocurra. Ocurre en algunos casos con ciertos productos. De pronto ha ocurrido con Falabella, de pronto cuando no está en inventario el producto que yo compré, pueden devolverle a uno el dinero. Pero en este tipo de aplicaciones lo que suele ocurrir es eso, es un bono de devolución que al final se cuenta como flujo de dinero, porque cuando, pues si yo sigo siendo cliente de la aplicación, pues al igual es un beneficio. No es lo mismo que tener el dinero en efectivo, lógicamente, pero eso es una moneda virtual que me sirve para, pues, para continuar como cliente. Y esa es una forma también de mantenerlo a uno enganchado como cliente. Ya, gracias. ¿Vale? Profe, ¿Sí? me imagino que será distinto en cada país, pero ¿es legal hacer eso si hay un error en el envío del producto? Finalmente, un error como en el contrato que uno tiene con la empresa, que no te devuelvan el dinero real y que te den como dinero ficticio, entre comillas. Eso depende de la legislación de cada país, en verdad. Y eso uno, pues digamos que es hasta cierto punto, uno puede demandar a la compañía, pero pues digamos que uno no suele no meterse en esos temas porque, pues porque al final, por ejemplo, en esto es un pedido que realmente monetariamente no representa un gran impacto y quizás sí hacer una demanda y entrar en temas legales, pues prefiere uno no hacer nada, pero dependiendo de la legislación de cada país, sí, uno podría, dependiendo de las leyes del consumidor, realizar la queja reclamo para que le devuelvan su dinero en efectivo. Eso debe estar bien detallado en la ley del consumidor de cada país. ¿Profe? Sí. Pero eso teóricamente también debería estar estipulado dentro de los, ¿cómo se llama? De los términos y condiciones de la aplicación, Términos y ¿verdad? condiciones, sí. Sí, en teoría eso debería aparecer ahí. Lo que pasa es que como Nadie lo lee. bueno, los usuarios nunca los leemos, entonces no sabemos qué es lo que compramos. Sí, pero debería estar en términos y condiciones y eventualmente también podría ser sujeto de demanda, pero pues como digo, en temas de, qué sé yo, 5.000, 10.000 pesos uno no se pone en esa labor, para así decirlo. Ya le sale más caro contratar a un abogado para que le ayude a hacer todo ese proceso. ¿Vale? Bien, pero volviendo a nuestro tema, aparecen ahí los tres flujos, entonces como resumen de lo que es la cadena de suministro, para que tengamos bien claro qué es cadena de suministro. Identifica los actores que intervienen en la entrega de un producto final a un cliente. Desde la consecución de la materia prima. Consecución. Hasta la entrega del producto final. Hasta la entrega final. Profe, ¿qué dice desde la consecución? Ahí voy a averiguar. Esto no me puedo quedar con esta duda. Si consecución es con ese o no. Denme un segundo. Consecución. Es con C. Consecución. Ya.
Me disculpo. ¿Vale? Desde que se obtiene la materia prima hasta que se entrega el producto final al cliente. Ah, pues sí, la entrega final. Está bien. ¿Vale? Entonces aquí aparece proveedores, la fábrica o la empresa, distribuidores, retailers, mayoristas, etcétera. ¿Sí? Todos los que interactúen en ese proceso. Por supuesto que de acuerdo a la cadena que yo esté analizando, habrán diferentes actores. Hay 3 flujos principales. Dentro de la cadena de suministro a considerar. El primero es el flujo de materia o de material. El segundo es el flujo de información. Y el último es el flujo de dinero. ¿Listo? Son los elementos principales de cualquier cadena de suministro. ¿Vale? Y a considerar importante, casi nunca, casi nunca, la cadena de suministro es lineal. ¿Cuándo pasa que la cadena de suministro es lineal? Que es la gran minoría de los casos. Es cuando tengo empresas que hacen integración vertical, ¿sí? Las empresas verticales son aquellas que toman que son dueñas de todos los eslabones de la cadena, desde su materia prima más básica, producen desde su materia prima más básica hasta el producto final, ¿vale? Pero esas empresas ya hoy en día son una gran minoría. Hay, pero muy pocas, ¿vale? En general, nosotros nos vamos a estar analizando cadenas que no son lineales. ¿Listo? Y ya para que veamos un ejemplo genérico, voy a volver a mostrarles acá el libro que estábamos mirando anteriormente con los ejemplos. Anteriormente vimos vimos los ejemplos acá, estos. Y este mismo contiene el ejemplo de una cadena de suministro para un producto típico, ¿sí? Aquí dice cadena de suministro de un fabricante típico del equipo original, de cualquier producto, ni siquiera especifican qué tipo de producto. Ustedes ven acá que los proveedores los estratifican. Proveedores estrato 1 son los que están directamente entregando material a la compañía manufacturera. Proveedores de estrato 2 y 3 son los proveedores de mis proveedores. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven el árbol de proveedores. Los verdes y los azules y verdes son los proveedores de mis proveedores. Y los amarillos son los que me envían a mi producto directamente. Eso todo llega a la compañía manufacturera, que a su vez despacha hacia almacén, negociante, distribuidor, fuerza de venta directa. El almacén envía a los detallistas, el distribuidor también le envía a los detallistas. Y todos estos a su vez envían al cliente, desde los detallistas al cliente, los negociantes van directo al cliente y la fuerza de ventas directas también va directo al cliente. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver un eslabón adicional que no lo pintan acá como el sitio web. Y ese más que todo se utiliza para ver cómo va el flujo de información. ¿Sí? Por supuesto que el sitio web, y no solo el sitio web, también es como el sistema informático. Porque si ustedes ven, hay flechas que van desde acá hacia los proveedores. ¿Y qué representa eso? Pues las órdenes de compra que yo hago. Entonces yo tengo mi compañía que acá le manda información a mi sitio web o a mi sitio o a mi programa informático y eso lo utilizo para mandar una orden de compra a mis proveedores. ¿Sí? A su vez también los que están así aguas abajo de la compañía, del almacén, negociante, etcétera, ellos envían sus órdenes de compra a la empresa que son recibidas por el programa
porque hay flechas hacia adelante también, porque recibirán confirmación, fechas de entrega y demás. Y esa información la utiliza la compañía para realizar el despacho hacia esos eslabones. ¿Vale? Lo azul, más o menos, las flechas que están en azul representan flujos de información. ¿Sí? Que como pueden ver van en ambos sentidos. Y esta es una cadena típica. Esta sí es una cadena que uno suele encontrar normalmente en una compañía manufacturera. No tanto en una empresa de servicios que vimos que son bastante específicas de acuerdo al servicio que se esté ofreciendo. Ejemplo de HL, que ya lo hicimos. Pero esta que se ve acá sí es muy, muy estándar para ver cómo funciona más o menos una compañía que fabrica algún tipo de producto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Ok. Vale, ese sería el concepto general de lo que es cadena de suministro. Entonces, vamos de vuelta acá. Ok, y entonces con eso hemos resumido más o menos, o hemos hecho la introducción de los elementos que van a ser importantes en el transcurso del curso. Y ahora vamos a ver otros conceptos importantes en cuanto al tema de estrategia. Recuerden que estamos hablando de toda la parte de estrategia. Bueno, aquí también ustedes pueden ver algunos otros ejemplos de cadenas. Aquí hay proveedores, esto es Procter & Gamble. Aquí está la empresa, envía al centro de distribución, al líder cliente, etc. ¿Vale? Un poco más de lo mismo que estábamos viendo. Estos son los flujos, información, producto, fondos. Bueno, quizás podemos resaltar aquí algunas de las cosas o para qué se utiliza la cadena de suministro. Una de las cosas importantes es maximizar el valor creado por la cadena. Cuando estemos hablando ya hacia la parte final del curso, vamos a ver cómo la interacción de información en los eslabones permite incrementar el profit no solamente de uno de los eslabones, porque yo como fabricante o como minorista o como cualquier eslabón de la cadena, pues lógicamente lo que quiero hacer es maximizar mi rentabilidad. Pero cuando estemos por allá vamos a ver cómo puede una cadena, si se pone de acuerdo los diferentes eslabones, cómo pueden hacer para que el profit sea incluso mayor que lo que logran optimizándose cada uno por separado. Eso lo vamos a ver hacia el final del curso. El valor de la cadena de suministro. Diferencia entre lo que vale el producto final para el cliente y todo el esfuerzo que gasta la cadena en cumplir con el requerimiento. ¿Sí? Entonces, identifica las cosas que van sucediendo, cómo se le va agregando valor a ese material, a esa materia prima, hasta que la recibe el cliente final. El valor está correlacionado con la rentabilidad de la cadena, diferencia entre el ingreso generado por la venta y el costo incurrido a través de toda la cadena. Entonces, ahí uno puede identificar dónde los diferentes generadores de costo, porque cada vez que pasa por un eslabón se generan costos adicionales. Por supuesto que todo eso lo va a pagar al final el cliente final. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de la cadena? Principalmente los clientes, principal y únicamente los clientes. Son los únicos que inyectan dinero en la cadena. Pues yo como empresa también inyecto dinero, pero eso al final es cubierto por el dinero que paga mi cliente por el producto. ¿Sí? ¿Y cuáles son las fuentes de costos? Pues todas las operaciones que ocurren adentro de la cadena. ¿Vale? Entonces, principalmente se utiliza para caracterizar la cadena y todos para caracterizar el producto y todos los actores que intervienen en la fabricación de dicho producto y para hacer análisis tanto de ingresos como de costos. ¿Listo? Vale. Ahora nos vamos a ir a algo, esto lo vamos a hablar en detalle cuando estemos trabajando en la cadena. Digamos que esto lo hemos venido tocando lateralmente y son puntos que yo he estado hablando a medida que hemos estado hablando del tema.
así que no vale la pena hacer mucho énfasis. Ustedes, de hecho, en la lectura que recomendaba el tema aparece todo esto. Y repito, lo vamos a estar mencionando dentro de las cosas que estamos hablando en esta parte de estrategia. Vale, ahora vamos a hablar de una cosa que denominamos el enfoque de ciclos. Y hasta aquí dejaríamos la clase de hoy, ya que al final vamos a dar algunos minutos para un control de clase. ¿Listo? Y entonces, antes de definirlo, acá como aparecen los slides, lo que quiero hacer es dar el ejemplo típico o un ejemplo que sirve para entenderlo. El enfoque de ciclos. Entonces pensemos, para esto voy a utilizar otro ejemplo. Yo voy utilizando diferentes ejemplos a medida que van siendo convenientes para entender cada uno de los temas. Y aquí lo que voy a hablar es de una empresa productora de muebles o manufacturera de muebles. Manufacturera de muebles. ¿Vale? Y pensemos en el ejemplo, no sé si es necesario pensar en un producto en específico, pero pensemos que fuese un sofá. Y voy a reducir la cadena de suministro a su mínima expresión. Tengo proveedor de lo que sea, de madera, de cojinería, de tela, lo que sea. Todos aparecen ahí. Pensemos que todos están resumidos ahí. O que tengo un solo proveedor que me trae todo. Estoy yo como fabricante de muebles. Y le vendo al cliente final. ¿Ya? Esa es toda la cadena de suministro. ¿Listo? Entonces vamos a pensar por ahora en estos dos eslabones y en identificar dónde aparece el ciclo acá o qué es un ciclo. Entonces, nosotros tenemos lo que se denomina un trigger del ciclo, que es o un gatillante, si con su traducción al español más o menos sería eso, que es cuando aparece una orden de compra, del cliente final. ¿Sí? Esto es lo que dispara el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de venir y recibir esto en un sistema de información. ¿Para qué? Para que el sistema de información luego yo lo utilice para hacer un schedule o lo que se denomina cuándo hacer ese pedido, ¿sí? Aquí vendría entonces el abastecimiento de los materiales para hacer esa fabricación. Del abastecimiento entonces viene la producción, despacho y entrega. ¿Sí? Y pues si esto es un ciclo, significa que esto debe terminar acá. ¿Sí? Para que sea un ciclo. Si termina solo en la entrega y no lo conecto de nuevo al trigger, pues no sería un ciclo. Lógicamente que esto, en el ejemplo de la empresa manufacturera, pues yo no es que esté ordenando muebles todos los días. ¿Sí? Yo no compro un sofá todos los días. Pero sí, pues como cliente lo hago recurrentemente. Si todo funciona bien, si yo me entiendo bien con este fabricante, si yo soy el cliente y le compro siempre al mismo fabricante, y siempre me cumple y demás, y me han salido buenos sus muebles, etcétera, su calidad es buena. Entonces, cuando yo necesito un nuevo mueble, pues seguramente se lo voy a ordenar al mismo. Pero eso no solamente aplica para mí como cliente unitario, sino que este ciclo es general para cuando llega una orden de compra de un sofá o de cualquier mueble que yo esté fabricando. ¿Sí? Yo recibo una orden de compra. Eso llega a mi sistema de información, hago la programación de la producción, me abastezco de material para hacer esta producción, entra al ciclo de producción, cuando está listo lo despacho y luego lo entrego. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer esto? Esto principalmente me sirve para identificar
los actores del ciclo de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que llegue a haber una falla de calidad, por ejemplo, o una falla en la entrega, o una falla en la programación, esto que yo hice acá, este ciclo, esta herramienta cualitativa, me sirve para identificar en qué paso, bien sea acá, me sirve. No. Esto no funciona muy bien. Para hacer subrayar acá de colores, bueno, más o menos. Identificar los actores o tener bien identificadas cada una de las etapas de los diferentes ciclos. Ya vamos a ver que existen diferentes ciclos dentro de una empresa. Me sirve para poder asignar responsabilidades. ¿Asignar responsabilidades en qué? Bien sea en la producción, bien sea en la programación, bien sea en el despacho, bien sea en el sistema de información, ¿sí? Si algo falla, yo puedo referirme a este diagrama, si lo tengo bien elaborado, y asignar responsabilidades, ¿sí? ¿Y para qué me sirve asignar responsabilidades? Pues seguramente para tomar decisiones. Uno mejora su plan de producción, su programación, su entrega, puede mejorar cada una de esas etapas, siempre que logre identificar que esa etapa es la que está fallando. Si uno no se da cuenta, pues seguramente no la puede mejorar. Entonces, este es el ciclo productivo para una empresa fabricante de muebles. Y ahora lo que quiero es que nos movamos acá un poquito a la teoría y veamos los objetivos y qué ciclos existen. Bueno, vale. Antes de que nos movamos allá, hacer algo aquí importante. Pensemos en este ciclo que está acá, en esta etapa de despacho. Y si yo soy mi propio fabricante y yo mismo hago el despacho, yo de acá podría sacar otro ciclo, del ciclo de despacho. ¿Cuándo empieza el ciclo de despacho? ¿Cuál es el trigger del ciclo de despacho? El trigger es cuando tengo el producto listo. ¿Sí? En bodega. Y de aquí yo puedo sacar mi ciclo. Pensemos en lo que hacía DHL. Entonces, ¿qué sería? Embalar. Poner, si es que hago tracking, entonces hacer el tracking. Transportar. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refería con el concepto de trigger? Trigger es lo que despacha, lo que dispara el ciclo. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo empieza ese ciclo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que ese ciclo inicie? Entonces, en el de producción, ¿qué es lo que hace que mi ciclo de producción inicie? Una orden de compra. En el de entrega, ¿qué es lo que hace que mi entrega inicie? Saber que el producto está listo y despacharlo al cliente. ¿Sí? Eso es el trigger. ¿Vale? Aquí entonces vendría la etapa de transporte. Y qué sé yo, no sé, entrega. Puede haber alguna otra cosa aquí en medio, pero pensemos que es así sencillo. ¿Sí? Y este es un ciclo que se deriva de este ciclo general que acabo de ejecutar acá. El ciclo de producción, saco el ciclo de entrega. ¿Sí? Y eso de nuevo me sirve a asignar responsabilidades a cada una de las etapas si es que alguna llega a fallar y luego hacer las correcciones necesarias. ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver acá es que existen 4 tipos de ciclos genéricos. El primero es el ciclo de pedido del cliente, que es el que acabamos de ver. ¿Sí? Pero de ese ciclo hay otro que está relacionado, que es el ciclo de reabastecimiento. ¿Que lo realiza quién? El minorista. Entonces, el ciclo de pedido del cliente se compone más o menos de forma similar a lo que acabo yo de construir. Pensemos en el cliente que llega al líder a comprar un producto. Entonces, él llega y su orden de compra es tomar el producto del mostrador, ¿sí?
El ciclo se compone de ese cliente yendo a pagar a la caja, de registrándose eso en el sistema y ahí cerraría el ciclo. Y ese ciclo, el registro en el sistema me permite disparar el ciclo de reabastecimiento, ¿sí? Porque cuando ese producto sale del inventario y van saliendo productos y productos, habrá algún punto donde se dispara el ciclo de reabastecimiento porque se dan cuenta que hay un nivel de inventario bajo, ¿sí? Ese ciclo de reabastecimiento, pues el detallista le ordenará al centro de distribución o al fabricante y entonces de allí se disparará el ciclo de fabricación, ¿sí? Y del ciclo de fabricación sale el ciclo de abasto, que es cuando el fabricante lanza una orden para comprar materias primas a los proveedores, ¿sí? Estos son los 4 ciclos principales que se encuentra uno a lo largo de la cadena de suministro, ¿vale? Y que se pueden elaborar más o menos así como lo acabamos de ver y sirven en general para asignar responsabilidades y realizar correcciones sobre mi proceso cuando algo no está funcionando bien. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Algunas de las características, entonces, más o menos lo acabamos ya de mencionar, cuáles son cada uno de los ciclos. No sé si está acá el objetivo. Objetivo, aquí está para el ciclo de reabastecimiento. Entonces, esto es cuando el minorista le solicita al distribuidor. Entonces, incluye los procesos involucrados en reabastecer el inventario. El objetivo es asegurar la disponibilidad del producto a coste mínimo y las etapas o las fases. Siempre hay un trigger. ¿Cuál es el trigger de este? Pues sería cuando el nivel de inventario llega a un nivel determinado que se considera el punto donde uno debe realizar una nueva orden, ¿sí? Cuando eso ocurre, entonces se ingresa una nueva orden al sistema, se realiza el proceso de reabastecer, entonces el centro de distribución realizará el envío y se recibe la orden, ¿vale? Es más o menos la estructura así genérica de ese ciclo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver lo mismo para el ciclo de fabricación, el ciclo de abastecimiento, etc. Pero más o menos consiste en eso, en identificar las etapas que se siguen desde que se lanza el trigger de cada uno de los ciclos, ¿sí? No sé si acá está el trigger. ¿Cuál sería el trigger del ciclo de fabricación? Cuando el distribuidor también se da cuenta que ya tiene un nivel de inventario bajo y lanza una orden de compra al fabricante, ¿sí? Y el ciclo de abastecimiento, lo mismo, el trigger es muy similar. El trigger es darse cuenta que el nivel de inventario de materias primas, ya no de producto final, sino de materias primas, es bajo, ¿sí? Más o menos uno identifica qué es lo que hace que inicie cada uno de esos ciclos, ¿vale? De todas formas, esto es son ejemplos, son los genéricos de cada uno de los ciclos, pero dependiendo de la compañía y del punto donde se ubique uno en la cadena de abastecimiento, uno realizará sus ciclos al nivel de detalle que los necesite y con los datos que necesite, ¿vale? ¿Preguntas? Sí, profe, en el Sí. ciclo de reabastecimiento usted había dicho que era cuando el minorista le solicita al distribuidor o a quién. Sí, es que los nombres suele uno confundirse con los nombres, pero es cuestión más que saberse los nombres, de entender cómo funciona. El de reabastecimiento es el minorista solicitando al distribuidor, ¿sí? Lo que pasa es que uno también puede llamar a abastecerse cuando como fabricante uno le solicita al proveedor, ¿sí? Uno se está abasteciendo de materia prima. Pero ese ciclo como tal es un nombre genérico, es ciclo de abasto. Y aunque ambas cosas, en ambos procesos uno se está reabasteciendo de alguna cosa. En el de minorista distribuidor se llama de reabastecimiento y en el de fabricante proveedor es ciclo de abasto. Vale, ¿Sí? vale. Muchas Son la gracias. misma cosa a diferente nivel, básicamente. ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas? Ok, entonces nos queda 20 minutos, justo el tiempo que tenía considerado para la actividad. La actividad consiste en tomar una empresa cualquiera, pues por más o menos que sea una empresa relativamente conocida,
¿sí? Pues para que yo pueda, cuando lo revise, entender lo que ustedes han mencionado. O que sea, no sé, un genérico, puede ser una empresa de cualquier producto, un genérico. Y lo que tienen que hacer es realizar la cadena de suministro de la empresa que ustedes elijan, ¿sí? El diagramita que hicimos, así, más o menos. Con proveedores, fabricante, distribución, todos los elementos que intervengan hasta llegar al cliente final. Y tienen que identificar. Entonces voy a escribirlo acá para que lo tengan claro. Entonces el control consiste en lo siguiente. Control. Escoger una empresa, realizar la cadena de suministro. Dentro de ella listar materias primas, recursos, las operaciones de transformación, ¿sí? O lo que denominamos como tal operaciones, y el producto final, que fue lo que hicimos, estas 4 cosas fue lo que hicimos con DHL. Y al final, mencionar cómo fluye el material, o cuál es el material, la información y el dinero en esa cadena. ¿Sí? Si es que, pues lógicamente que el material y el dinero sabemos que son los productos que estén pasando por esa cadena. Pero sería interesante si logran ver, por ejemplo, el flujo de dinero hacia atrás y cómo fluye la información. Estas 2 cosas son las más interesantes para ver ahí. La información en ambos sentidos y el dinero cuando va, perdón, hacia adelante. El dinero normalmente es hacia atrás. Entonces sería interesante ver un ejemplo de dinero fluyendo hacia adelante en el ejemplo que escojan. ¿Listo? Esto es lo que tienen que hacer básicamente. El diagrama de la cadena de suministro, identificar estas 4 cosas y mirar los flujos de la cadena. Profe, ¿cómo se lo mandamos? Ya voy a abrir un link en Webcursos para que lo suban. ¿Le subimos una foto, un Word? Como quieran. Si quieren hacerlo en Word, a mano, foto, como quieran. Ya. ¿Listo? Está disponible el link hasta, doy 5 minutos más del horario normal de clase, es decir, 2:15, ¿vale? Para que tengan 23 minutos a partir de ya. ¿Listo? Y con eso cerraríamos entonces la clase de hoy. Ya con eso yo cierro acá la sesión y ustedes se pueden poner a trabajar si tienen alguna pregunta. Voy a estar acá de todas formas. ¿Señor? ¿Dónde está el link? Ya lo voy a abrir. En 5 minutos lo encuentran disponible ahí en Webcursos en la sección controles. ¿El ejemplo es cualquiera? Una empresa que ustedes elijan cualquiera, a su elección. Oye. ¿Listo? Profe, después del control, ¿puedes subir estas anotaciones que tiene? ¿Esto? ¿Lo que hicimos en clase? Sí, sí. No sé si se puede. Voy a intentarlo. Si puedo, lo subo. ¿Vale? Gracias. Ok. Vale, entonces me quedo conectado aquí. Si ustedes se quieren desconectar, tienen cualquier pregunta, lo que sea, voy a estar por ahí. ¿Listo? Pero si quieren desconectarse, se pueden desconectar. ¿Vale? Chao, profe. ¿Listo? Vale, nos vemos, que estén bien. Profe, ¿y dónde se hace el control? En donde ustedes quieran. Solamente lo suben en el link que voy a habilitar en 5 minutos en Webcursos. ¿Listo? Va a quedar ahí en la parte no entendí el control, profesor. Tienen que tomar una empresa, cualquiera, que ustedes elijan, hacer el diagrama de la cadena de suministro, identificar allí materias primas, recursos, operaciones de transformación, es decir, todo lo que le agrega valor, y el producto final, esas 4 cosas. Y aparte, los flujos de material, dinero e información, que son los flujos que pertenecen a la cadena. Dije que en particular era interesante el ejemplo de cómo fluía dinero hacia adelante en la cadena y el ejemplo de cómo fluye información en ambos sentidos en la cadena. ¿Vale? Esas son las cosas que tienen que hacer. Profe, ¿puede dejar la PPT donde, como dejó escrito, los puntos del control? Sí, ya la comparto. Ahí está. Muchas gracias.
Vale, y mientras tanto les voy habilitando el link. Yo voy a estar aquí conectado si quieren hacer cualquier pregunta. Listos. Y los que no, gracias y nos vemos el próximo lunes. Profe, le pregunté algo por el chat, no sé si lo puede ver. Sí, estoy contestando. Ah, ya. Sergio Donoso me pregunta algo, pero no le puedo responder porque no sé qué empresa está trabajando. Sergio, si haces la pregunta más específica, sabiendo qué empresa te refieres, puedo contestar. Profe, no tengo bien claro a qué se refiere con recursos. Son todas aquellas elementos, herramientas que se utilizan para realizar el proceso de transformación de las materias primas. Ah, bien, gracias. Vale. Profe, ¿podría repetir lo de recursos, por favor? Sí, son todas aquellas elementos, herramientas que se utilizan para realizar el proceso de transformación de las materias primas. Profe, ¿no se puede salir del link? ¿Perdón? Disculpa. ¿Se puede salir de la reunión? Sí, ya cuando ustedes quieran pueden salir. Ya estoy aquí habilitando en recursos la entrega. Ya, gracias. Vale. Profesor, no sé si podría mover su chat un poquito a la derecha porque está Ah, ¿están tapando. viendo el chat? Ah, lo siento. No sé el chat, pero queda un... Ah, ya. Sí, sí, queda ahí. Ahí, sí. Ahí sí, gracias. Profe, ahí hice la pregunta más... Sí, estoy contestando. Ah, gracias.
Profe, ¿hay que hacer como un esquema o ir anotando uno Un por uno? esquema como el que hicimos en clase. A ver, antes que me llegaron varias preguntas. Para Sergio, tercerizada me refiero a que ellos subcontratan para realizar la fabricación. Para Christopher, operaciones es todo lo que le agregue valor al cliente en su viaje. ¿Sí? ¿Cómo percibe el valor el cliente? Para Esperanza, sí. La respuesta es sí. Eso sería, todos esos que acabas de nombrar ahí son materias primas. Para José Ignacio, sirven las genéricas, proveedor de X cosa, proveedor de X cosa, no necesariamente con nombre. Profe, ¿y dónde se entrega? Acabo de poner el link en webcursos, en la zona principal, aunque lo que voy a hacer es crear un tema específico para controles. Pero ahí está en el tope del curso. Ah, ahí está. El flujo material era como desde que se extrae la materia prima hasta el producto final. Sí. Perfecto. Profe, yo no entendí muy bien cómo hay que describir ese flujo material, así como el paso a paso. No, pues sencillamente al listar la materia prima y el producto final, se entiende que ese es el flujo de material. Simplemente señalar ahí en el diagrama que el flujo de material va de izquierda a derecha, que es el más sencillo de todos. Se sabe que lo que fluye como material es el producto o la materia prima. Sí, por eso decía que en los flujos lo más interesante es los ejemplos de cómo fluye la información en ambos sentidos y el dinero hacia adelante. Ya está Profe, el link. trato de enviar y no me deja. De nuevo, intenten de nuevo a ver si funciona. Ya debería funcionar.
Puede ser porque lo moví, lo acabo de mover de sección. Me dice, el taller está siendo configurado. Por favor, espere hasta que cambie a la siguiente fase. Un segundo. ¿Cómo se cambia? A ver, intenten de nuevo, por favor, que ya se puede, debería poderse enviar. Sí, profe, ahí estoy, puedo enviar. Ok. A ver, preguntas. Voy respondiendo. Álvaro, no entiendo muy bien tu pregunta. No sé cuál es la empresa con la que estás trabajando. ¿Por qué, qué tendrían que ver las acciones legales? Si puedes especificar un poco porque no entiendo la pregunta. Para Constanza, en los flujos, el de materiales simplemente indicar en el diagrama. En el de información y en el de dinero deben poner ejemplos. Para Camille o Camille, no sé cómo se pronuncia. No sé cómo aclararte. El flujo de dinero en el sentido aguas arriba, pues es el dinero que el cliente, con el que el cliente compra el producto. Ese dinero a su vez es utilizado por el minorista para comprar al fabricante, etcétera. La pregunta es, o el ejemplo que deben poner es cómo o en qué caso, o en un caso específico, cómo iría dinero desde el fabricante hacia el cliente o del minorista hacia el cliente, etc. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, ¿puede explicar de nuevo qué es lo que tenemos que poner en flujos?
Sí, un segundo. En los flujos, repito, el flujo de material es muy claro que va de izquierda a derecha, de proveedor hacia cliente final, y lo que fluye es materia prima y producto. En información y dinero, un ejemplo para cómo fluye la información hacia adelante y cómo fluye hacia atrás. Y en el de dinero, como un ejemplo de cómo fluye el dinero hacia adelante, es decir, desde el fabricante hacia el cliente, o del minorista al cliente, o del proveedor al fabricante, etc. ¿Sí? Porque hacia atrás el dinero pues fluye normalmente. Del cliente que compra el producto al minorista, el minorista que compra al fabricante, etc.